Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad, la cual hoy nos regala, Señor, de poder levantarnos de nuestra cama, poder ver nuestras familias y el poder, Señor, ver tu grandeza y tu misericordia en favor de cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que tú día tras día nos sigas enseñándonos, que tú día tras día seas fortaleciendo nuestra vida espiritual. Permítanos, Señor, crecer. Y te doy gracias, Señor Dios, por estos medios los cuales tú nos permites utilizar para poder compartir tu palabra, Señor, donde sé que muchas familias están presentes para recibir de ti. Hoy bendigo, Señor, la vida del pastor Jorge, su esposa, sus hijos, y te doy gracias, Señor Dios, por obrar en favor de cada uno de ellos. También bendigo la iglesia allí en La Calera, Cundinamarca. Señor, te pido de que tú obres con poder en cada uno de los hermanos y amigos. Y gracias, Señor Dios, porque sé que estos tiempos son tiempos de poder, son tiempos de gloria, donde tú nos permites poder acercarnos día tras día a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allí en casa. De verdad que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les habla el pastor Luis Alberto Galvis, de aquí de Puerto Nari, Antioquia. Y de verdad que Dios sigue día tras día hablando a nuestras vidas a través de la palabra. Y qué bendición poder compartir de lo que Dios nos va dando día tras día. Bueno, queridos hermanos y amigos, quiero en este tiempo aprovecharlo al máximo. Y me correspondió el poder estudiar Jeremías capítulo 24, 25 y 26. Y todo lo que Dios ha venido hablando en relación de nuestras vidas, en relación del pueblo del Señor y aún lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Siempre miramos que Dios anhela del hombre para que siempre se le dé la gloria y la honra a Él, a nuestro Dios, porque Él es el único merecedor de todo el honor, de toda honra y gloria. Él es el único, pero por causa del pecado, causa de la maldad, y quizás por lo que vemos y por lo que quizás otras creencias o cosas que nos han enseñado, nos ha llevado a desviarnos de la mirada de Dios, del propósito de Dios, lo cual bien miramos desde el inicio, cuando Dios empieza a hacer una obra especial en el pueblo de Israel, el cual lo sacó de allí de Egipto con el propósito de que le sirvieran a Dios y todo esto. Vemos de que siempre el pueblo empezó a desviarse a pesar de haber visto la mano de Dios sobre ellos, a pesar de que vieron los milagros, vieron cómo Dios los sostenía en el transcurso del proceso en el desierto. Pero sin embargo, muchas personas quedan en el corazón de ellos ídolos, quedan cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Muchos cargan con el pasado y muchos se aferran a lo que X, Y persona ha enseñado, o quizás se aferran a lo que los padres enseñaron cuando quizás no es lo que Dios quiere que nosotros sigamos creyendo, sino es lo que Dios desea que nosotros podamos creer en lo que dice su palabra. Y en el caso de Jeremías, Dios usa a este hombre para que pueda profetizar a la iglesia, para que él pueda profetizar a los pueblos.
y que los pueblos siempre pudiesen entender lo mal que estaba haciendo ellos en la relación que tenían con el Padre. Y quiero dirigirme en Jeremías capítulo 26, verso 1, y dice la palabra del Señor: en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarás, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales nos habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. Aquí estaba sucediendo algo tremendo de parte de Dios. Y era que Dios ya estaba cansado de ver la maldad, de ver el pecado en los pueblos. Y muchos de ellos iban a los templos, iban supuestamente a adorar a Dios, pero resulta que en el corazón de ellos había idolatría, había maldad, engaño, había pecado, pero ellos siempre querían aparentar algo de lo que realmente no estaban viviendo. Y por eso fue que Dios le dice a Jeremías que estuviese en el atrio de la casa de Jehová. Hay algo aquí tan impresionante, y fue que Dios utiliza el mismo lugar donde ellos adoraban para enseñarles y decirles la verdad de lo que estaba sucediendo. Hay muchas personas que los templos los tienen como algo tan sagrado, y lo único que desean cuando van a los templos es que les hablen de prosperidad, de bendición, es que les hablen cosas bonitas. Pero cuando ya Dios empieza a hablar realmente al corazón de las personas, a mostrarle lo que está pasando, lo que están haciendo mal, es donde muchos se levantan en contra de los siervos, en contra del hombre, el cual Dios ha puesto ahí para poder guiar al pueblo, decir la verdad. Y muchos se van en contra, muchos empiezan a pelear y aún en pensar en hacerle daño a ese hombre el cual Dios ha puesto ahí. Y esto estaba pasando con Jeremías. Cuando Jeremías, Dios le dice: ponte en el atrio, para aquellos hombres que iban de los diferentes lugares a adorar a Dios en aquel lugar. Para ellos era algo muy sagrado y no consentían que hubiese malas palabras en relación de ellos, del templo. Pero el Señor le dice a Jeremías: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabras. ¿Sí? El Señor le dice a Jeremías: no vas a callar, vas a decir la verdad. Eso es una de las cosas que Dios a nosotros siempre
nos enseña y es de que debemos hablar con la verdad. Hay muchos hermanos que se sienten mal cuando Dios habla a sus vidas, cuando Dios redarguye sus corazones. Y muchos llegan a creer de que es que el pastor o el líder, etcétera, no me quiere o es que es pendiente de mi vida. No, es Dios quien quiere restaurarnos, es Dios quien nos quiere levantar, es Dios quien quiere bendecir tu vida, pero hay cosas que Dios no puede bendecir su vida porque quizás hay pecado en el corazón del hombre y por eso a veces las bendiciones se retienen. Pero Dios quiere obrar en favor de cada uno de nosotros. Y por eso Jeremías, oyendo lo que Dios le estaba diciendo, en el verso 3 dice: quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Muchos llegan a creer y se engañan a sí mismos de que con ir al templo, con eso basta. Y muchos van y adoran en el templo, están en el servicio y se terminó, y de puertas hacia afuera son otras clases de personas. Si nosotros realmente decimos adorar al Señor, que no nos pase como lo que le estaba pasando al pueblo, y era de que ellos de labios adoraban a Dios, pero sus obras, sus hechos, demostraban todo lo contrario. Y por eso fue que este pueblo se ofendió cuando Jeremías, usado por Dios, el cual el Señor le dio las palabras a Jeremías para que exhortara al pueblo, ellos se ofendieron, se sintieron mal porque les estaba diciendo la verdad. Y en el verso 4 dice: y les dirás, pues así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros. Ante todas las cosas que usted y yo pretendamos hacer y aún quizás querer agradar a Dios, pero si usted no lo hace de la mejor forma establecida en la palabra de Dios, usted nunca estará para agradar a Dios. Si usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, si usted no cree en ella, si usted no se quiere basar en ella, déjeme decirle que todo lo que usted haga por obra, demostrando de que usted sí es un hijo de Dios, pero no cumpliendo la palabra, perdóneme lo que le voy a decir, pero está perdiendo su tiempo. Porque aquí no se trata de agradar al hombre, aquí se trata de agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Y por eso el Señor le dice al pueblo: si no oyereis para andar en mi ley, ¿sí?, la cual puse ante vosotros. En este caso, para nosotros poder andar rectamente delante del Señor es a través de la palabra de Dios, de lo que enseña su palabra. Y dice el verso 5: para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Miren, aquí es donde están las consecuencias que lleva el pecado para las vidas que no quieren obedecer a Dios. Cuando una persona se va en contra de Dios, se va en contra de la voluntad de Dios, aún se van en contra de lo que dice la palabra de Dios, sobre ellos cae maldición. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso nosotros debemos de hacer un alto en el camino y mirar en qué condición estamos. Mire, el pueblo estaba tan mal delante de Dios, el cual usa al profeta Jeremías para que en el mismo templo les confrontara y les dijera la verdad. El cual en aquel templo estaban los sacerdotes, los cuales siempre estaban en contra de la verdad de Dios. Los sacerdotes nunca quisieron aceptar lo que Dios hablaba, sino que ellos más bien se basaban por los profetas que engañaban.
engañando a la gente con palabrerías, diciéndoles de que de esa forma estaban haciendo lo mejor y que lo uno y lo otro. Por eso nosotros no nos podemos basar por lo que nos diga el hombre. Debemos nosotros basarnos por lo que dice la palabra de Dios. Queremos oír palabra profética. Leamos la Biblia. Ahí se encuentra. Por eso es importante de que nosotros analicemos. Ahora no podemos negar que Dios pueda usar personas para que nos hable, para que nos confronten. Sí, Dios lo hace. Pero muchos hoy en día se enfocan en lo que dice el hombre, mas no quieren hacer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso fue que tanto los sacerdotes y los profetas, cuando oyeron estas palabras de Jeremías, hablar en contra de la casa de Jehová, porque para ellos era algo muy sagrado. Y cuando Jeremías termina de hablar estas palabras que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Y sin importar lo que estaba sucediendo con el profeta Jeremías, él estaba dispuesto a seguir firme diciendo la verdad. Por eso, mis queridos hermanos, amigos, este tiempo es un tiempo para que usted y yo lo aprovechemos. Primero, buscando a Dios a través de la adoración. Segundo, a través de la palabra de Dios. Cuando usted y yo empezamos a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor, usted empieza a ser edificado, transformado. Usted empieza a ser de bendición para su familia y los demás. Pero cuando nos basamos humanamente y nos ponemos a mirar lo que es que el pastor siempre me dice que esto, entonces yo no vuelvo. No se trata del pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces no nos gustan que nos confronten. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, eso sí a veces que ofende. Pero déjeme decirle que todo lo que Dios permite que suceda a su alrededor es porque Él quiere salvaguardar su vida. Él quiere darte salvación para su alma. Pero es el momento, es el tiempo donde usted y yo debemos levantar nuestra cabeza y decirle: Señor, quiero renunciar a todo el pecado y quiero es solamente agradarte a ti, mi buen Dios. Que no nos pase lo que estaba sucediendo con estos pueblos, que tenían una apariencia donde ellos creían que con solo ir al templo y hacer sus cosas ante Dios, con eso bastaba, pero querían seguir haciendo el pecado. No. Por mucho que usted vaya a un templo, se arrodille, llore, brinque y haga lo que usted vea necesario hacer para agradar a Dios, pero si su corazón no está conforme a la voluntad de Dios, si su corazón no quiere obedecer a Dios, no quiere obedecer a la ley de la palabra de Dios, quiero decirle de que tristemente su salvación está en peligro. Por eso es importante que reconozcamos que Dios lo único que desea es que nosotros lo adoremos de corazón sincero, con un corazón dispuesto a recibir de Él y poder avanzar y crecer y poder ser de bendición en esta tierra. Así que, mis queridos hermanos y amigos, espero que Dios siga obrando y hablando en sus vidas y no nos volvamos solamente oidores, sino que a la vez podamos ser hacedores de ella y podamos cumplir lo que Dios nos manda a través de la palabra que debamos de hacer. Para todos, Dios les bendiga. Fue un gusto poder compartir con ustedes.